Bueno, hola, ¿cómo están? Este es el segundo video de su ayudantía. Léalo tranquilo y lo vamos a analizar al tiro, ¿vale? Este problema es un poquito más complejo que el anterior, pero más que nada como por el modelamiento, pero lo demás es papísimo. ¿Cachai? Y es más de lo mismo, las ecuaciones acá y allá y no sé qué. Así que eso. Pónganle pausa y léalo tranquilo. Por mientras, espero que hayan vuelto de su pausa. El problema básicamente consiste en que ustedes tienen dos retroexcavadoras, ¿vale? Y cada una eh, tiene un cierto tiempo medio o exponencial medio en que van a fallar, ¿vale? Lo cierto es que también la reparación de cada una de estas retroexcavadoras también viene dado por un tiempo exponencial medio, ¿vale? En este caso, el tiempo de falla de la primera excavadora va a estar dado por uno partido en lambda uno y de la segunda excavadora va a estar dado por uno partido en lambda 2. Y lo mismo para el tiempo de reparación para cada una de las excavadoras, que va a ser uno partido en, lambda, en mu1 y la retroexcavadora 2 va a ser lambda 2, ¿vale? Uno partido en mu2, perdón. Ok, y aquí hay algo súper especial y importante considerar, ¿vale? Que básicamente las maquinarias van a funcionar como por separado. No sé si me explico, que básicamente va a ser de que si es que una retroexcavadora, supongamos que las dos están buenas, ¿no es cierto? Si es que una retroexcavadora una está funcionando, la otra va a estar en pausa, hasta que la retroexcavadora que estaba funcionando se echa a perder, para entrar luego a funcionar la segunda retroexcavadora, mientras se repara, por supuesto, la primera retroexcavadora, ¿cachai? Y sí, y así pasar y así ir, básicamente, ¿cachai? Como que básicamente una funciona mientras no está en pausa, una se echa a perder, indistintamente sea la primera o la segunda. eh, una sigue activa mientras la otra se está reparando y luego la que se repara pasa el tiempo de pausa hasta que la máquina que estaba funcionando, que era como la que funcionó después de que la primera se echó a perder, se echa a perder para que la primera máquina vuelva a seguir funcionando y así sucesivamente. Entonces básicamente es un problema un tanto extraño de modelar, pero lo vamos a ver al tiro. Ok, bueno, vamos de nuevo desde el principio. Vamos desde arriba, vamos a ir explicando cuando nos toque modelar la cadena Markov continua, ¿vale? Ok, primero va a considerar siempre son los estados, ¿vale? Recordar de nuevo que un estado, lo cierto es que es una posibilidad dentro del contexto del problema. En este caso, las maquinarias de algún otro pueden tener ciertos estados, ¿no es cierto? Puede tener el estado de reparación, puede estar el estado de standby, que es de pausa, o el estado de activa en este caso. Pero lo cierto es que nos interesa de algún modo otro como obtener un estado que modele un conjunto de estados para cada retroexcavadora, ¿cachai? Como que básicamente cada retroexcavadora va a tener un estado, pero el estado de cada retroexcavadora va a depender de la otra, ¿cachai? Para estos tipos de problemas, lo cierto es que vamos a tener que como analizarlo en estados conjuntos, ¿sí? Entonces vamos a tener un estado que va a estar dado por el estado de la retroexcavadora 1 y el estado de la retroexcavadora 2, que es lo que pongo aquí abajito, creo. Lo cierto es que la retroexcavadora 1 o la retroexcavadora 2 pueden tomar tres posibles estados. Lo cierto es que está activa, puede estar en reparación o puede estar en pausa o en standby. Para este problema vamos a tener cinco posibles estados, y es lo que yo les decía. Supongamos, por ejemplo, de que yo parto con acá. R1 y R2 son retroexcavadora 1 y retroexcavadora 2. Supongamos que yo parto con la retro 1, voy a decir retro porque no es decir retroexcavadora completo. Pero supongamos que partimos con la retro 1 activa, o sea que está funcionando, y la retro 2 pausada porque nos interesa que solamente uno trabaje al mismo tiempo. ¿Vale? Con cierta tasa, algún modo otro, va a pasar de que la retro que estaba activa se echa a perder, que es lo que está acá, ¿vale? Y va a ser que de algún modo u otro la segunda retro pasa a estar activa porque estaba en pausa, o sea, sigue buena, ¿vale? Dicho esto, teniendo en cuenta con cierta tasa la retroexcavadora 1 se va a arreglar, ¿vale? ¿Eso qué va a hacer? Algún otro va a hacer de que la retro 2 siga trabajando y pasemos a un estado donde la retro 1 esté en pausa, o sea, ya está reparada, ¿vale? Y la retro 2 va a seguir trabajando. Cuando la retro 2, por ejemplo, se echa a perder después de estar activa, la retro 1 va a pasar a estar activa y la retro 2 va a pasar al estado de reparación.
Y lo cierto es que también con cierta tasa, algún u otro, las dos máquinas van a poder estar en estado de reparación. Para calcular esa tasa de pasar del estado de reparación, para pasar desde el estado en que ambas estén en estado de reparación, no importa, no importa, no me pesquen, estoy hablando de cabeza de pescado. Pero bueno, básicamente esos van a ser los estados de este problema que son un poquito más complejos, pero hacen sentido con el problema que tenemos planteado aquí arriba, ¿vale? Teniendo esto en cuenta, vamos a analizar los parámetros que nos entrega el enunciado. En primer lugar, hablemos de la retroexcavadora 1. Lo cierto es que el problema y el enunciado me dice que el tiempo medio sin problemas va a ser 1 partido en lambda 1 días. Y esto es lo mismo que vimos en el ejercicio anterior, ¿vale? Donde nos entregan el tiempo medio, pero no nos dicen la tasa. Entonces, recordemos cuánto es la esperanza en una distribución exponencial para cierta variable exponencial. Lo cierto es que va a ser 1 partido en la tasa. Entonces, básicamente, para la retroexcavadora 1, como sabemos de que el tiempo medio de que se echa a perder es 1 partido en lambda 1, la tasa de algún modo u otro va a ser, ¿qué cosa? Va a ser lambda 1, ¿no es cierto? Y esta va a ser entonces la tasa. Esta está acá, va a ser la tasa. Lo mismo para el tiempo medio de reparación, ¿vale? El tiempo medio de reparación para la retroexcavadora 1 nos dicen que se distribuye exponencial, ¿vale? Y sabemos de que el tiempo medio es 1 partido mu1 días. Entonces, ¿cuál es la tasa? Lo cierto es que va a ser mu1, ¿vale? Entonces, esta es la tasa de reparación. Ahora, para la retroexcavadora 2 es más de lo mismo, ¿no es cierto? Sabemos el tiempo medio, entonces podemos conocer la tasa, que va a ser esta que está acá. La tasa en que se echa a perder, entre comillas, y sabemos la tasa en que esta cuestión se repare, que va a ser mu2. Tasa. Dicho esto, y teniendo esto en cuenta, espero que se haya entendido igual, creo que fue muy rápido, pero bueno, teniendo esto en cuenta vamos a modelar la cadena de Markov continua. Las flechitas yo ya las tengo listas, pero van a ver que les va a hacer sentido. Partamos, por ejemplo, del estado aquí arribita, que me dice de que la primera retro está activa y la segunda está pausada. Ok, pausemos de algún modo u otro. Este estado solamente puede ir al estado en que... Sí, solamente podemos ir al estado en que la que esté activa se echa a perder, o sea, tenemos que reparar, y la tasa y la que esté en pausa se ponga activa, ¿vale? ¿Con qué tasa de algún modo u otro este estado va a pasar a... ¿Con qué tasa va a pasar el estado en que la primera retro esté activa y la segunda esté en pausa a que la primera esté en reparación y la segunda está activa? Lo cierto es que esa tasa involucrada va a ser la tasa en que se echa a perder la primera máquina. ¿Y el por qué? Bueno, pensémoslo así, pues la primera retro está trabajando y la segunda está en pausa, entonces con cierta tasa la primera máquina se va a echar a perder y eso va a implicar de que la segunda máquina deje de estar en pausa y se active, ¿vale? Adicionalmente, ¿con qué tasa vamos a pasar desde que la primera máquina esté en reparación y la segunda está activa a que la primera esté en stand-by, o sea que ya esté reparada y la segunda está activa? Bueno, lo cierto es que la tasa asociada a esto es básicamente la tasa en que se repara la primera retroexcavadora, ¿no es cierto? ¿Cuánto es esa tasa? Lo cierto es que la tasa en que se repara la primera retroexcavadora es nada más y nada menos que mu1. Ahora vamos al caso en que yo tenga la primera máquina en pausa y la segunda retroexcavadora activa. Y quiero pasar al estado en que la primera retro esté activa y la segunda se echa a perder. Lo cierto es que la transición de estos estados va a estar condicionada por qué cosa? Por la tasa en que la segunda retroexcavadora se ve o se echa a perder, ¿no es cierto? ¿Cuánto es esta tasa? Lo cierto es que esta tasa va a ser nada más ni nada menos que mu2. Esta cuestión me tiene chatísimo. No sé cómo sacarlo. A ver si lo hago chiquitito por último, como para que no se note tanto. Vale. Entonces ya sabemos más o menos las tasas de transiciones para cada uno de los estados. Vamos al caso ahora en que la primera retro está activa y se echa a perder la segunda, o que esté echada a perder la segunda retroexcavadora. Para pasar al estado en que la primera retroexcavadora está activa y la segunda está en pausa, tiene que pasar ¿qué cosa? Tiene que la segunda retroexcavadora repararse. Entonces, ¿cuánto es la tasa en que se transicionan estas cosas? Lo cierto es que es mu2. ¿Por qué? Porque esa es la tasa con que se repara de algún modo u otro la segunda retroexcavadora. Ahora, vamos aquí al medio de lo que está acá. La tasa en que se echa a perder la primera máquina, o la primera retroexcavadora, ¿cuánto es? Lo cierto es que es lambda 1.
¿Por qué? Porque para pasar desde el estado en que la primera máquina está activa y la segunda esté mala a que ambas estén malas, implica que algún otro de la primera máquina se echa a perder, ¿no es cierto? Y a su vez, acá, para pasar desde que la primera retro esté mala y la segunda esté funcionando a que ambas estén malas, va a implicar de algún modo otro que tenga que pasar la tasa de echarse a perder igual a 2 o la tasa o lambda 2, que es la tasa en que se echa a perder la segunda máquina, para que ambas estén malas al mismo tiempo. Ahora, para salir del estado de reparación, perdón, para salir del estado en que ambas máquinas se encuentran erróneas, tenemos que apelar a qué cosa? A los tiempos de reparación, o perdón, a las tasas de reparación. Entonces, básicamente, ok, si es que yo tengo las dos máquinas en reparación y quiero pasar al estado en que la segunda está activa, o sea que la segunda está reparada, tengo que acudir a qué cosa? A la tasa en que la segunda máquina se arregla, ¿no es cierto? Y lo mismo para el caso contrario. En el caso en que yo tengo los dos con reparado, eh, en el caso que tenga las dos, ¿cómo se llama? Perdón, las dos máquinas echadas a perder y quiera pasar a que la primera retroexcavadora funcione, tiene que pasar ¿qué cosa? Una tasa de mo1 para que esto suceda. Teniendo básicamente el diagrama ya listo, ya completamos la primera pregunta. Ojo, no voy a pausar tanto en esta ayudantía porque en la anterior creo que me tomé suficiente tiempo para como cacharle la mano, ¿cachai? Pero eso, ya sabemos moderar la cuestión, ya sabemos cómo funcionan las tasas y eso. Entonces, vamos a la segunda pregunta que me dice cuáles son las ecuaciones. Recordamos nuevamente que para las ecuaciones y para encontrar la estacionalidad tenemos que acudir a las ecuaciones de flujo y a la ecuación de estacionalidad. La ecuación de flujo se hace para cada nodo y todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale. Entonces básicamente las ecuaciones que van a hacer, yo ya tengo todas las otras listas y solamente me falta la del nodo de que la primera retro está funcionando y la segunda está mala y que la primera está en pausa y la segunda eh, activa. ¿Vale? Entonces vamos al nodo AR. Vamos al nodo AR acá y tenemos que ver todo lo que entra desde el nodo AR. Perdón, todo lo que sale del nodo AR. ¿Qué sale? Sale mu2 y sale lambda 1. Y por supuesto esto va a estar identificado por el nodo donde sale que es AR. Entonces básicamente la primera ecuación va a estar dada por ¿qué cosa? Va a estar dada por lambda 1 más mu2 por pi AR y esto tiene que ser igual a todo lo que entra al nodo AR. ¿Qué otra cosa entra al nodo AR? Lo cierto es que entra mu1 y lambda 2 desde el nodo RR y desde el nodo S,A. Entonces básicamente tenemos que hacer de que entra tasa lambda 2 el pi que viene del nodo SA, lambda 2, sí, el pi que viene del nodo SA, más que cosa que otra cosa entra, lo cierto es que entra el nodo, el mu1 desde el nodo RR, ¿no es cierto? Más mu1, chucha, estoy haciendo pura hueá, tengo la cabeza en otro lado. Mu1 por mu1 por pi r. Y básicamente para el nodo SA es más de lo mismo, ¿no es cierto? Básicamente tenemos que hacer todo lo que entra en el nodo SA. En el nodo SA, ¿qué cosa entra? Mu1. ¿Y qué cosa sale del nodo SA? Lambda 2. Entonces, ¿qué es lo que sale de SA? Sale lambda 2 por ¿qué pi? Por el pi de SA, ¿no es cierto? Entonces este acá es lambda 2 por pi SA. Y esto tiene que ser igual a ¿qué cosa entra? Cierto es que entra mu1 desde el nodo RA. Entonces esto es mu1 por pi de RA. Dicho esto, y teniendo esto en cuenta, ya conocemos todas las ecuaciones asociadas por la estacionalidad. En este problema no nos dicen como bueno, lambda o mu tienen ciertos valores, sino básicamente nos basta con dejarlas planteadas. Entonces terminamos con la pregunta B, ¿no es cierto? Fin, se acabó. Este check y este check. Entonces vamos con la C. La C que dice, si en un instante dado el yacimiento está inactivo, o sea, ambas están falladas, ¿cuánto tiempo en promedio se espera para que siga inactivo? Ya, pues, entonces ahora tenemos que tener en cuenta esto acá. Primero concepto a tener en cuenta para esta pregunta es la pérdida de memoria. O sea, es decir, de que no importa cuánto tiempo haya pasado, eh, la tasa con que suceda el tiempo, eso, la tasa con que suceda el tiempo
perdón, la tasa con que suceda el suceso siempre va a ser la misma. Y segundo, tenemos que tener en cuenta la propiedad de mínimo exponencial. La propiedad de mínimo exponencial es que me dice, ok, tengo un tiempo, sí, tengo un tiempo que se distribuye exponencial con tasa alfa y un tiempo 2 que se distribuye con exponencial eso, con exponencial con exponencial tasa beta, ¿vale? Entonces, básicamente, esta pregunta que nos dicen arriba nos dice como con qué tiempo o en qué tiempo promedio se espera que siga en activo. O sea, básicamente me están preguntando de que o se arregle la primera máquina en cierto tiempo y la otra siga mala, o que se arregle la segunda máquina en cierto tiempo. ¿Y eso qué implica? Va a implicar que queremos saber el mínimo entre ambos tiempos, ¿no es cierto? Eso, entonces, recordando esto que tenemos acá, el mínimo entre ambos tiempos se va a distribuir exponencial de ambas tasas. Entonces, en este caso, tenemos un T1 que se distribuye mu1, porque mu1 es el tiempo de reparación de la primera retroexcavadora, y tenemos otro proceso que es mu2, que es el tiempo de reparación en la segunda retroexcavadora. Y ambos se distribuyen exponencial porque lo dice el problema, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué queremos saber? Bueno, nosotros que queremos saber el mínimo entre estos ambos tiempos. Y según la propiedad del mínimo exponenciales, esto va a implicar de que esto se va a distribuir, o el mínimo entre T1 y T2 se va a distribuir como la suma, se va a distribuir como una exponencial con la suma de ambas tasas. Entonces, sabemos que básicamente el proceso en que una de las dos se repare primero va a estar dado por una exponencial de suma de tasas. Pero nos preguntan adicionalmente el tiempo promedio que se espera. Entonces conocemos básicamente la tasa con que una de las dos máquinas se repara primero, pero nos preguntan por la esperanza de ese proceso. Entonces tenemos que recordar que la esperanza de una distribución exponencial es nada más ni nada menos que 1 dividido por la tasa. En este caso, el proceso del mínimo entre ambos tiempos es nada más ni nada menos, o la tasa de ambos mínimos, perdón, la tasa del mínimo de ambos tiempos es la suma de las dos tasas de los procesos anteriores, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, la esperanza de este proceso o la esperanza de que una de las dos máquinas se repare antes es nada más ni nada menos que 1 partido en la tasa de este suceso, que en este caso la tasa es mu1 más mu2, entonces el tiempo esperado es nada más ni nada menos que 1 dividido en mu1 más mu2. Y esa es la pregunta C, y esa es la pregunta B. Realmente no es tan complicada, es más cuidada modelarla nomás. Pero eso lo hice cortito como para que no sea una lata y aprovechen y respetemos la horita. Que tengan un lindo día. Un abracito. Chao, chao.